En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en otro día más de UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. Y hoy tenemos un invitado de la casa, al señor Hans Mundaka Asmussen, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat. Hans, el año 1997 estudia licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Arturo Prat de Chile. El año 2000 se titula como abogado otorgado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile. Dentro de su formación de posgrado, en 2001, cursa un diplomado en Reforma Procesal Penal y Litigación Oral de la Universidad Católica del Norte. En 2002, cursa un diplomado en Litigación Oral y Programa Acceso de la Universidad Católica de Temuco. En 2003, un diplomado en Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Y en 2015 desarrolla un magíster en la Universidad de Génova, Italia, con la tesis titulada La Seguridad Nacional en la Constitución Política de 1980, la implementación de la concepción bélica de la política en nuestro país. Además, dentro de su experiencia docente, desde el año 2002 al 2005, fue profesor hora de Derecho Público en la Escuela de Derecho de la Universidad Arturo Prat. El 2005 a la fecha es profesor jornada completa en Derecho Público, Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Posteriormente, asume la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Muy buenas tardes, señor decano, por estar con nosotros hoy día en UNAP al aire. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, muy gentil y muy contento de poder estar acá y tener un diálogo sobre uno de los aspectos que en mi concepto es, probablemente el concepto de la mayoría, ¿no? Uno de los temas fundamentales de nuestra convivencia política, como es el proceso constituyente que estamos viviendo. Así es. Bueno, justamente por eso quisimos invitar al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para conversar de este tema y también reflexionar, pues yo sé su interés también por, además de las ciencias jurídicas, por las ciencias sociales, las ciencias políticas. Entonces, tratar de problematizar también desde el área del debate ideológico también que está detrás de este cuerpo constitucional, ¿no? O sea, yo he visto que se ha hecho un debate jurídico, político, pero tal vez dar cuenta justamente del debate, de la historia un poco ideológica que está detrás de esta Constitución, ¿no? Entendiendo el concepto de ideología como aquel marco de pensamiento que justifica una determinada acción, ¿no es cierto? Una determinada posición en la vida. Y en ese sentido, si uno ve la Constitución, yo nunca, como el caso de ustedes que son abogados, leer la Constitución para mí es muy sorprendente, muchos elementos que uno va viendo que están, por ejemplo, el fuerte énfasis en el tema del terrorismo, en el tema de la seguridad nacional. Parece en realidad se nota que es una Constitución de la Guerra Fría, o sea, de un contexto del amigo-enemigo, que no da cuenta de los debates actuales, temas cambio climático, temas migratorios, etc. Queda un poquito, o sea, sin duda representa la ideología del momento esta Constitución. Sí, yo creo que la Constitución vigente representa el contexto de la Guerra Fría. Eso es un dato que incluso aquellas personas que participaron en la redacción de la Constitución lo han reconocido. Hay una entrevista que se hizo ya hace algunos años a la excomisionada doña Luz Bulnes Aldunate, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, quien efectivamente decía que para estudiar la Constitución de 1980 había que entenderla en el contexto de la Guerra Fría, como una constitución que tomaba partido por un determinado modelo, que en este caso era alinearse a los Estados Unidos frente al otro modelo que representaba, o el polo opuesto que representaba la Unión Soviética en aquellos años. Entonces, cualquier lectura que se hiciese desde el punto de vista histórico a la Constitución necesariamente tiene que ser bajo esa
bajo ese prisma. Ahora, cuando uno dice, y muchas veces la gente, o incluso abogados y abogadas, se asustan cuando uno se puede plantear la cuestión de la ideología que subyace a determinada regulación. Y de verdad, yo creo que no hay que tener miedo a entrar en ese debate. Al contrario, me parece, y es una de las cosas que resulta atractiva, espero a los auditores les parezca atractivo eso, la discusión o la conversación que podamos tener desde el punto de vista de lo que está detrás del texto de la Constitución. En ese sentido, y esto también ha sido ampliamente discutido en este tiempo, sí, reconociendo o no el trabajo de Fernando Atri en esta materia, respecto de cuál es del lenguaje con el que nos tenemos que aproximar al estudio de la Constitución. Y claro, un lenguaje es el lenguaje jurídico, ¿no? Es un lenguaje que, como todo el lenguaje, tiene ambigüedades, tiene vaguedades, pero no es probablemente el más relevante desde el punto de vista de la función que tienen los textos constitucionales. El lenguaje político, el lenguaje de la ciudadanía, de pueblo, nación, como quieran entenderlo, es probablemente uno de los lenguajes más importantes, porque en definitiva la Constitución, si bien es cierto que es una norma y un documento técnico, es también un documento político. Y en consecuencia, la aproximación que nosotros tenemos que tener a la Constitución, antes que desde un punto de vista técnico, es un punto de vista político. O sea, la Constitución, ¿vale?, son nuestra forma de concebir la sociedad, cuáles son los acuerdos fundamentales a los cuales podemos alcanzar. Y en ese contexto, entonces, cuando la Constitución se plantea que está desde la óptica de la Guerra Fría, ciertamente que es una cuestión que ha sido absolutamente superada, y detrás de eso hay cuestiones que son importantes. Por ejemplo, el concepto de seguridad nacional no es un concepto de seguridad del pueblo o del propio Estado, sino que es un concepto que está enmarcado dentro de esta lógica del modelo amigo-enemigo, como muy bien lo señalas. Entonces, es una cosa más bien de una lucha existencial en contra de aquella persona que está afectando mi modo de vida, ¿ya? Entonces, eso dentro del contexto del pluralismo político, por ejemplo, del pluralismo social, incluso utilizando ese concepto, si se quiere, nos lleva a reconocer que hoy día el mundo es muy, muy diverso. Entonces, establecer ciertas uniformidades a partir del texto constitucional hace que el texto o que la Constitución misma pierda legitimidad en el ejercicio. Entonces, es un tema complejo el poder abordarlo, el poder defender una posición de una Constitución que en su origen tiene este germen. Interesante lo que señala, señor decano, entender la Constitución del 80 como un proyecto político, o sea, un proyecto que obedece a relaciones de poder donde un grupo, en este caso que fueron los vencedores de una disputa que viene desde la década del 60 y se dirime al final en un golpe militar, y que impone al resto de la sociedad una concepción es increíble porque es una concepción de ordenamiento, una concepción de sociedad, una concepción de familia, de Estado. Y ese proyecto político, increíblemente, ha sido dominante hasta ahora, y yo creo es más, ha logrado ser capaz, y esto es muy interesante, que un proyecto nacido en dictadura logró también conducir culturalmente a la sociedad, o sea, porque además de tener elementos neoliberales, también tiene elementos conservadores respecto al tema de la familia, al tema del concepto de ciudadanía, de nación, y que hasta hace poco hizo crisis, o sea, antes se seguía reproduciendo, y ahora sí desde el 2000 hacia adelante que empezó a hacer crisis ese proyecto político. Si pudieras comentarnos un poco desde cuándo empieza de alguna manera esta crisis de legitimidad que tú comentas. Yo creo que hay dos lecturas respecto a la legitimidad de la Constitución. Una que tiene que ver con los problemas de su legitimidad de origen, y la otra tiene que ver con los problemas de legitimidad de ejercicio. Los problemas de legitimidad de origen de la Constitución están en el mismo germen del texto constitucional, porque al solo día de haberse producido el golpe de Estado, la Junta de Gobierno saca un decreto ley
en el que se autoatribuye el poder constituyente originario. O sea, la Junta de Gobierno es, en definitiva, el constituyente de 1980. Esa ha sido una cuestión que, desde el punto de vista de la enseñanza o del estudio del derecho constitucional, por algunos juristas ha sido como obviado o se ha atribuido a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que es la que presenta un proyecto, una propuesta de texto constitucional como el constituyente de 1980, y eso es equivocado a mi juicio, porque en definitiva hay decretos de la Junta de Gobierno donde ellos dicen que son depositarios, o al menos representantes, del poder del pueblo para dictar un nuevo texto constitucional. Esto es tremendamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la posibilidad o del poder o la facultad o la potencia de poder crear un texto constitucional, de crear una constitución, estamos hablando de el poder para crear la norma fundamental o la norma más importante que va a regular al Estado. Entonces es un poder distinto al de dictar leyes, es un poder más intenso, ¿ya? Entonces, a través de la historia, esto ha ido evolucionando. Si lo miramos desde la perspectiva del poder absoluto, inicialmente esto se planteaba de que el poder venía de Dios y se le entregaba al monarca, y el monarca era quien tenía que responder, pero solo ante Dios, no ante el pueblo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en aquellos casos en que el monarca se alejaba de lo que en ese tiempo se conocía como la ley natural? Tenía que responder, pero a Dios, cuando moría. Entonces, Santo Tomás comienza a hacer un cambio, un giro en esa forma de pensar, y entonces se llegan a las condiciones legítimas de insurrección en contra del tirano, y el tirano es aquel monarca que se aparta de los mandatos de la ley natural. Entonces aquí el poder ya comienza a radicar siempre al monarca, ¿ya? Y el monarca, si no cumple con los mandatos de Dios, puede ser removido. Y llegamos entonces a una tercera etapa, que podríamos denominar como la etapa más contemporánea, que parte con la Revolución Francesa, la gloriosa Revolución Inglesa, la independencia de los Estados Unidos y en general todos los procesos emancipatorios de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, en donde ya derechamente se dice, mire, el poder no viene, el poder está radicado en la nación o el pueblo, dependiendo de la concepción que se tenga sobre eso, y por tanto el pueblo es el que ejerce ese poder, es el pueblo el que se otorga la Constitución, es el pueblo o nación, y lo podrá hacer directamente o a través de personas que han sido elegidas, pero que en definitiva representan al pueblo, no a sí mismas, sino que al pueblo. Entonces, lo que hace la Junta de Gobierno es atribuirse este poder para dictar esa Constitución, es ocupar el lugar del pueblo, decir que ellos son los que están representando al pueblo, o al menos eso, o son el pueblo, en definitiva. Entonces, ahí ya tenemos un problema de origen. El problema de ejercicio es mucho más complejo, porque en definitiva, efectivamente, y hasta el día de hoy, o sea, estoy hablando de fallos del Tribunal Constitucional que salieron hace 3 meses atrás, la discusión en torno, por ejemplo, al concepto de familia. Si bien es cierto que ha primado una posición respecto de la que al derecho no le corresponde emitir pronunciamiento acerca de qué es lo que es una familia, en términos de definir conceptualmente la familia, hoy siguen habiendo posiciones que defienden la tesis inspiradora de la Constitución de 1980, porque quienes redactaron esa Constitución plantearon que la familia era el vínculo de dos personas de diferentes sexos en virtud de la unión matrimonial. O sea, el matrimonio era la base de la familia, pero sin embargo hoy día sabemos que eso no es así. Sabemos que hay múltiples familias y distintos tipos de familias. Ahí hay un reconocimiento en algo que no prosperó, que fue una indicación, un proyecto presentado por el gobierno de la expresidenta Bachelet, donde hablaba de que la familia en sus diversas formas es el núcleo fundamental de la sociedad. O sea, reconocer la diversidad de la familia. Todavía es un tema que se discute, ¿ya? Efectivamente es una constitución que en ese sentido presenta problemas serios, también, por ejemplo, en términos de la participación ciudadana.
la participación ciudadana está solamente contemplada en las hipótesis de elecciones o plebiscitos, pero el plebiscito que contempla la Constitución son dos hipótesis que se dan en la reforma constitucional y que pudo eventualmente haberse dado si es que el presidente de la República hubiese vetado el proyecto de ley de reforma constitucional sobre el retiro del 10% en las AFP, podríamos haber llegado a esa hipótesis, pero así de rebuscado. Entonces, no, hay una desafección del texto constitucional respecto de la participación ciudadana. Entonces, también nos vamos encontrando con una serie de figuras que son complejas de aplicar en los tiempos que corren y que en definitiva eso fue generando, pareciera una especie de olla a presión, que no obstante las reformas constitucionales, las reformas que se han hecho al sistema, en definitiva termina por reventar, y es lo que vimos a partir del mes de octubre del año pasado. Entonces, es una serie de cuestiones que se van incorporando, particularmente yo creo que también tiene que ver, ¿no?, en todo esto el cambio generacional. Muchas de las personas, y hablamos de nuestra generación, vivimos los tiempos de la dictadura con distintas intensidades, desde luego. Entonces hay ciertos recuerdos, ¿no?, genéticos también, que la juventud de hoy día, lo está hablando de los jóvenes de 18, 20 años, no tienen. Entonces eso también marcó probablemente ese proceso. Entonces sigamos, o sea, podríamos pensar, por ejemplo, en el déficit de los derechos sociales en nuestro texto constitucional. Es importante porque son concebidos como derechos a la libertad, o sea, la libertad de poder elegir un sistema de salud, pero no establece estándares mínimos en términos de cuáles son los mecanismos de salud, o en materia de seguridad social. Por ejemplo, hay un debate que todavía no se da en nuestro sistema, y que naturalmente tiene que darse acerca del concepto de universalidad de la seguridad social, ¿no? Estamos ahí, significa entonces asumir discusiones que se daban en los años 50, ¿no?, en la década de 1950. Entonces, hay una serie de déficits que se están haciendo evidentes hoy día y que permiten, uno puede pensar que es difícil defender ideológicamente, ¿no?, el texto constitucional como está planteado hoy día. Señor decano, justamente para que la Constitución del 80 tuviera una especificidad, ¿no es cierto?, se constituyera en un proyecto de alguna manera que nosotros llegamos a conocer, significó un debate también al interior entre fracciones políticas, ideológicas, al interior de la propia dictadura, ¿no es cierto? O sea, vemos que los grandes derrotados de esa son los sectores más nacionalistas, más organicistas, que no querían un Estado mínimo, que no querían un proyecto neoliberal. Pero sin embargo, esta alianza entre Jaime Guzmán, tal vez, y los Chicago Boys, que logran construir este proyecto, esta constitución como proyecto político, ideológico, en el contexto de Guerra Fría, pero que tiene esta característica neoconservadora, es decir, liberal en lo económico, pero conservadora en lo cultural, en lo valórico y en lo político. Lo valórico. La pregunta es, bueno, ahí hubo un sector que logró imponer un proyecto. Hoy día en el actual debate constitucional, y tomando sus palabras, debates que todavía no se dan, ¿se ve algún sector de la sociedad que pueda de alguna manera liderar un proyecto de nueva constitución, considerando que todo este sector más defensor de este proyecto de constitución está más bien por una idea restaurativa, conservadora, y por el otro lado, los proyectos alternativos vemos que son muchos, o sea, hay una pluralidad de ideas constitucionales, pero que no logran cuajar todavía en una alternativa de consenso, ¿no? Así como esta es una alternativa que pueda darle debate o pueda superar a estas otras posiciones más conservadoras. No sé cómo ve usted ese escenario. Yo lo veo como una oportunidad tremenda, porque por primera vez, y esa es una de las gracias que tiene la hoja en blanco, ¿no? Porque que tiene a su vez algo que muchos han criticado, que claro, podría haber sido menos, esta regla de los 2/3, ¿no?
En el evento en que el 25 de octubre se pronunciara la ciudadanía por una nueva constitución, y en definitiva, independientemente de cualquiera de los dos mecanismos que se establezcan, se van a tener que regir por esta regla de los 2/3. Pero esta regla de los 2/3 opera de una manera distinta a cómo opera hoy día los quórums para hacer modificaciones. Hace poco tiempo, estoy hablando de hace un mes y medio más o menos, 2 meses, hubo una discusión en el Congreso acerca de la posibilidad de la nacionalización del agua. Yo necesito que el actual texto constitucional se refiere al agua como un bien nacional de uso público. Es cierto, luego aparece en este tema de la figura de los derechos que existen sobre el aprovechamiento del agua, pero había una modificación en ese punto. Entonces, resulta que en el Parlamento hubo 24 votos en el Senado a favor de cambiar esta regla y 12 en contra. Como no se alcanzó el quórum, se mantuvo la regla, ¿ya? Que es distinto a decir, mire, queremos instalar que el agua se pueda privatizar. Bueno, pero para instalar el tema o en definitiva llegar a que el agua pueda estar privatizada en el nuevo texto constitucional, se van a requerir 2/3. Si no se alcanzan los 2/3, eso va a quedar entregado al ámbito de la discusión política, parlamentaria, al ámbito del dominio legal. No va a haber constitución o texto constitucional en ese punto. Entonces, los 2/3 están funcionando más bien como un elemento aglutinador y que van a obligar a los distintos actores políticos a el esquema básico de todo texto constitucional. Es decir, la Constitución, todas las constituciones constituyen o representan más bien expresiones de acuerdos mínimos en los cuales estamos disponibles a alcanzar porque vamos a vivir o vamos a tener esa vida en común, ¿ya? Por tanto, el utilizar esta regla de los 2/3 va a permitir evidentemente que una minoría no pueda vetar a la mayoría y en definitiva se respeta una regla básica dentro de la democracia, que es que mayoría manda, ¿ya? Por tanto, eso es un factor tremendamente importante y además también un segundo factor que uno tiene creo que en el cual no debiéramos tener temor, es la racionalidad del sistema político. O sea, el sistema político tiene que funcionar sobre la base de alguna racionalidad, tienen que haber acuerdos mínimos. No se trata de que un autor, Hart, dice que no, las sociedades humanas no somos clubes de suicidas. O sea, convivimos porque queremos preservarnos, en definitiva tener que llegar a acuerdos, ¿ya? Por tanto, yo lejos de mirar esto con un pesimismo, con un temor, yo creo que hay que mirarlo como una gran opción, como una gran alternativa de poder sentirnos que somos parte de un proceso político en donde, en definitiva, vamos a terminar con un texto constitucional que nos va a representar a todos, en mayor o menor medida, pero nos va a representar a todos y en el que todos vamos a tener cabida. O sea, por ejemplo, vamos a poder expurgar la idea de el modelo amigo-enemigo, ¿ya? Que es grave. O sea, es un tema, sin ir más lejos. O sea, cuando en Guantánamo los Estados Unidos tienen detenidas personas acusadas de actos de terrorismo, pero sin decirles cuáles son los hechos, no tienen fecha de juicio, no tienen datos, donde las condiciones, las garantías mínimas no existen, las garantías de un debido proceso, y así yo no lo invento, esto lo ha dicho la Corte Suprema norteamericana. Entonces lo que estamos creando ahí es un modelo amigo-enemigo, el modelo del enemigo, aquella persona que no comparte mi forma de vida, entonces la debo eliminar y ojalá eliminarla existencialmente. Es lo que pasó en Alemania, ¿no? Con el nacionalsocialismo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que evitar que existan dentro de nuestro sistema constitucional, un sistema constitucional que debiera ser efectivamente un sistema que incluso, porque también, que es otro de los déficits, a propósito de una pregunta anterior, el concepto de nación que se utiliza en el contexto de la Constitución de 1980 es el concepto del siglo XIX, un Estado, una nación. Pero si hoy día sabemos que los estados son plurinacionales, o sea, y
hay distintas nacionalidades que confluyen dentro del Estado, y el Estado chileno es efectivamente un Estado que tiene distintas nacionalidades. Por tanto, reconocer esa diversidad dentro del Estado, con que un Estado puede estar compuesto por distintas nacionalidades, el mundo sigue funcionando porque el mundo ha ido cambiando, ¿ya? La idea esta de la plaza pública en el siglo XIX, que ha sido tremendamente útil para los efectos de la deliberación política, estaba compuesta por ciertas personas que tenían ciertas características, ¿no? Eran hombres, heterosexuales, católicos, dueños o propietarios, pero resulta que después empezamos a mirar que la plaza pública no está compuesta por personas que tienen esas características necesariamente, o solo por esas personas. Hay hogares monoparentales, hogares en donde las mujeres son, o una mujer es la que está a cargo del hogar, hay un porcentaje importante, hay personas del mismo sexo que pueden ser consideradas familia y que tienen proyectos de vida que son absolutamente amparables, que hoy día no están amparados por el sistema constitucional. Entonces, ahí tenemos una gran opción para poder concretar condiciones mínimas de vida que permitan que haya un reconocimiento a los distintos proyectos de vida. O sea, aquí hay una posibilidad para garantizar la igual dignidad de las personas. Yo creo que ese es un tema importante, el hecho de que se reconozca que mi proyecto de vida es tan válido como el de otra persona, ¿no? Y que no obstante que sea distinto, ¿ah? O sea, si uno puede ser, yo por ejemplo soy agnóstico, pero bueno, mi proyecto de vida en esa condición es tan válido como el proyecto de una persona que es profundamente creyente, ¿no? Y por tanto el sistema constitucional nos tiene que amparar a ambos. Esa es la idea, es una casa común. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que esta es una gran oportunidad y yo creo que lejos de tener temor a eso, es el momento es la tremenda oportunidad que tenemos al inicio del siglo XXI. Hans, un poco estaba esta tesis de Carlos Peña, ¿no? De que cambió de alguna otra manera la constitución sociológica del país, donde la constitución política queda desfasada, ¿no es cierto? Con esta idea del nuevo concepto de familia, el tema de la plurinacionalidad, etc. ¿Cuán optimista podemos ser en que esta nueva constitución sea un reflejo de esta constitución sociológica? O sea, como que fuera como una suerte de representación fidedigna de esta constitución sociológica, de este nuevo Chile. O tal vez, de alguna otra manera, esa constitución social no se va a ver reflejada en una constitución política, considerando que las mediaciones, hoy día, como se ha establecido, cómo se van a elegir eventualmente los constituyentes o los convencionales, pasan por elementos que son que escapan un poco a la ciudadanía, los partidos políticos, los grupos de interés. Ya vemos, por ejemplo, que hay ciertas figuras que dicen que ya van a ser, el caso de Pablo Longueira, por ejemplo, que ya saca declaraciones en el Mercurio como inserto de que él va como constituyente o convencionalista, no sé, a defender los valores conservadores. Entonces, ¿va a ser esta nueva constitución necesariamente una copia de este nuevo Chile? Bueno, esperemos que sea el reflejo de este nuevo Chile. ¿Cuál es el resultado? No lo sabemos, pero aún así, fíjense que vamos a tener una posibilidad adicional, porque si estimamos de que la nueva constitución no es el reflejo del nuevo Chile, va a haber un plebiscito de salida y se va a poder optar entre si se aprueba el nuevo texto constitucional o se rechaza. Entonces, eso también ahí nos entrega una posibilidad. Ahora, claro, es una posibilidad que está al final, ¿no es cierto? Y que podría eventualmente plantearse que está sobre la base de hechos consumados. La verdad es que han habido algunos avances. Yo quiero entender, y en esto me asilo en lo que ha escrito un profesor español, se llama José Martí, ¿verdad? Un profesor contemporáneo español, que efectivamente se ha referido al tema de la democracia, y el tema de la democracia no es una cuestión de todo o nada, sino que es un tema de cómo se va profundizando. Y en definitiva, puede darse el caso y puede existir el riesgo, efectivamente,
de que el texto constitucional no sea la copia o el reflejo de este Chile real? Sí, puede darse, es un riesgo que existe. Sin embargo, es un riesgo que vale la pena correr. ¿Por qué? Porque de todas maneras, aun cuando no sea el exacto reflejo de este Chile actual, va a reflejar de mejor manera este Chile actual. Porque pensemos que ya existen, con todos los déficits que podemos observar, pero ya existe, por ejemplo, la idea o el criterio de paridad de género en la composición. Eso ya está dando una señal respecto de que las personas que van a llegar van a tener ciertas características, ¿no? Lo mismo sucede con los pueblos originarios. Entonces, hay ahí cuestiones que podrían plantearse que van a ser diferentes. Ahora, claro, se va a aplicar un sistema de elección en el evento en que se gane el apruebo, y en el caso del 50% de la convención mixta, o el 100% en el caso de la convención constitucional, se va a aplicar un sistema de elección que es proporcional, que es el mismo del que existe hoy día en el Parlamento. Pero resulta que ese Parlamento hoy día está profundamente fraccionado, está dividido, ¿no? Más allá, porque si seguimos, porque el defecto de Carlos Peña, yo creo que, bueno, con el debido respeto al profesor Peña, el profesor Peña se coloca como interlocutor del profesor Michael Sandel. Entonces, está mirando yo creo que está mirando, su pretensión es bastante amplia, y él, la lectura que está haciendo, yo creo que es todavía una lectura de una sociedad más uniforme. Yo tengo la impresión de que la sociedad, y no solamente la chilena, sino que en general las sociedades, y eso también lo dice Michael Sandel en un último trabajo, son sociedades fragmentadas, es decir, son sociedades que están muy dispersas, en donde tenemos que reconocer distintos grupos y subgrupos. Por tanto, uno debiera pensar que el mecanismo vamos a tener, en definitiva, constituyentes que van a ser también muy representativos de esta realidad social, y que, por tanto, debiéramos pensar que van a estar expresando también ese Chile real. Entonces, me parece a mí que hay posibilidades serias de que era efectivamente más representativo de este Chile real que el actual texto constitucional. Probablemente van a haber aspectos que van a terminar siendo discutidos, que no nos van a representar a algunas personas o a todos, o a la mayoría. Es difícil que no a la mayoría, pero que en buen sentido pudieran pensarse de que no nos van a representar. Y si los hay, no van a ser aspectos mayoritarios dentro del texto, creo yo. Pero creo que es un riesgo que vale la pena correr, de todas maneras. Señor decano, para ir terminando, ¿cuál debería ser un poco el papel? ¿No es cierto? Ya lo estamos cumpliendo con esta entrevista y otras que hemos realizado, de la universidad en este contexto constituyente. Lo digo en términos de docencia, en términos de investigación jurídica, tal vez sociológica, sociopolítica, etcétera, pero también en términos de vinculación, de cómo promover un elemento que me pareció muy interesante, un debate racional. O sea, si bien de posiciones, de valor, etcétera, pero que apele a una racionalidad discursiva, un poco de comunicativa, ¿no es cierto? De que no se imponga el fake news, de que no se imponga la tergiversación, sino que se imponga de alguna manera esa discusión más, si bien de posiciones firmes, pero también en base a argumentos. ¿Cuál debería ser el papel de la universidad y sobre todo de las universidades regionales como la nuestra? Bueno, hay algunos colegas que hablan de que esta universidad en particular es una universidad de frontera en varios sentidos, ¿no? Estamos alejados del centro, estamos en la triple frontera, ¿no? Argentina, Bolivia, Perú. Y yo creo que la función que nosotros tenemos desde la universidad es una función
yo diría, y quiero a ver si logro utilizar bien el concepto, ¿eh? Es una función mediadora. No es que, porque muchas veces se entiende o se piensa que son los teóricos los que están en la universidad y que vienen a, entre comillas, iluminar a la comunidad. No, yo creo que se trata más bien de, y siendo coherente con lo que se planteaba al comienzo, si es que el proceso constitucional es un proceso político y nosotros entendemos que la política está, a ver, lo que pasa es que si hacemos una correcta lectura de lo que está pasando hoy día en Chile, eh, la política fue sustituida por lo político, ¿ya? Que son conceptos diferentes. O sea, la política siempre termina con el proceso, con todos los temas que tienen que ver con elecciones, pero aquí estamos estamos imbuidos en un proceso que es de lo político, es decir, que las cuestiones que estamos haciendo tienen una relevancia, tienen una significación que es efectivamente política, que tienen que ver con la forma de gobierno. Entonces, yo lo que creo es que por un lado las universidades tienen que mediar, ¿ya? Mediar por un lado en términos de ser capaces de recoger aquello que se está dando, que se está viendo, que se está pensando de lo político por parte de la comunidad, de la sociedad, y eso presentárselo también a aquellas personas que tienen como actividad preferente la política, ¿ya? Los parlamentarios, los concejales, los alcaldes, qué sé yo, bueno, vienen las elecciones de gobernadores, etcétera, a nivel central también. Entonces, es recoger esas realidades, ¿ya? Porque fíjense que la realidad que tenemos en Iquique es muy diferente a la realidad, por ejemplo, que hay de lo que pasa en Valparaíso. Por ejemplo, si nosotros nos aproximamos a toda la cuestión de la diversidad cultural, probablemente, le preguntamos por ejemplo, al pueblo aymara, al quechua, cuáles son sus demandas, cuáles son sus temas relevantes, van a ser diferentes a los temas de los Rapanui, por ejemplo, o los temas del pueblo mapuche. Entonces, tenemos que ser capaces de poder trasladar esa diversidad de demandas también a nivel central, porque la construcción de políticas públicas, particularmente al amparo de lo que podría ser esta nueva constitución, no puede cometer el error que se cometió con la constitución de 1980. Fíjense que yo creo que acá hay dos cuestiones, que eso por un lado, mediar hacia arriba, ¿ya? Pero también mediar hacia abajo, mediar hacia la comunidad y entrar en un proceso de que la comunidad también entienda que son actores relevantes de este proceso, que son actores políticos de este proceso. ¿Ah? Porque claro, la comunidad efectivamente tiene conciencia de eso, pero hay que ser una conciencia explícita, ¿ya? O sea, no solamente actuar, sino que saber que se está actuando en ese sentido. Entonces, yo creo que las universidades tienen por un lado, ese factor, ese elemento mediador. Pero también la universidad tiene que poner sus capacidades técnicas al servicio de este proceso en lo siguiente. Fíjense que yo creo que el nuevo texto constitucional va a terminar vinculado, regulado por dos ámbitos que son importantes. Primero, si nosotros vemos que a partir del 18 de octubre, los órganos del Estado fueron profundamente cuestionados. Las municipalidades, como expresión de un poder directo con la comunidad, son probablemente una de las que salieron fortalecidas. Entonces, eso da cuenta también de la descentralización del ejercicio del poder, uno. Y dos, la pandemia también nos ha puesto de manifiesto la necesidad de ir contando con una institucionalidad científica nacional que permita abordar este tipo de desafíos de mejor manera. Entonces yo creo que son dos aspectos en los que las universidades podemos efectivamente estar contribuyendo en este proceso. Muy bien, señor decano Hans Mundaka, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por tener esta conversación, y esperamos que no sea la última, sino que la volvamos a repetir tal vez un poco antes del plebiscito, para dar cuenta de cómo ha sido este proceso de campaña, y también invitar. Yo creo que esta distinción es interesante, la que señala entre la política profesional y lo político cotidiano, ¿no es cierto?, de esa capacidad de ejercer cierta influencia en la toma de decisiones. Así que muchas gracias por este tiempo que se ha dado para compartir con nosotros acá en UNAP al aire.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muy contento de haber estado y espero no haber estado aburriendo a los radioescuchas en esta conversación. Así que muchas gracias a ustedes. No, en lo absoluto. Bueno, agradecemos la participación del decano Hans Mundaca, ¿no es cierto?, acá en UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales, por acá, por la radio UNAP 101.9, y también lo pueden escuchar por radio online. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente en otra interesante conversación como la que tuvimos hoy día con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat. Nos vemos. Chao. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9. Con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.